¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no tienen efecto? Que hablas con Dios, pero no ves respuesta. Que clamas desde el alma y parece que el cielo guarda silencio. Y si te dijera que hay una forma de orar que lo cambia todo, una forma que Jesús mismo utilizó para abrir los cielos, vencer la tentación, sanar enfermos, expulsar demonios y caminar en perfecta comunión con el Padre. Y si te dijera que esa oración no es un ritual, sino una conexión viva que pocos han logrado entender y que tú puedes aprender hoy mismo. Orar como Jesús no es solo hablar, es acceder a una dimensión espiritual donde lo imposible se vuelve posible. Es tocar el corazón del Padre con cada palabra y caminar por la vida con la certeza de que no estás solo. Muy pocos han descubierto el verdadero poder que hay en la oración de Cristo, pero tú estás a punto de recibir esa revelación. Piénsalo. ¿Cómo sería tu vida si pudieras orar como Él? ¿Qué pasaría con tus decisiones, tus emociones, tus batallas internas? ¿Y si la transformación que llevas tiempo esperando estuviera ligada a cambiar la manera en la que oras? Jesús no oraba como cualquiera. Él se apartaba, se quebrantaba, se alineaba con la voluntad del Padre y volvía con poder. Y tú, que has llegado hasta aquí buscando una señal, estás por entrar en ese mismo camino. En los próximos minutos te llevaré a través de algunas enseñanzas profundas de la palabra, donde descubrirás cómo oraba Jesús, por qué su oración era tan poderosa, y cómo tú puedes aplicar esos principios a tu vida hoy mismo. No serán teorías, serán claves espirituales que pueden romper cadenas y abrir puertas. Y escucha esto bien. La penúltima enseñanza podría contener la clave que necesitas para recibir una bendición que has estado esperando durante años. No te detengas antes de llegar allí. Si sientes que este mensaje puede ser de parte de Dios para ti, comenta ahora mismo paz en Cristo. Es una forma de abrir tu corazón a lo que el Espíritu Santo va a revelarte. Y si le das me gusta a este video, ayudarás a que llegue a muchas más personas que, como tú, están buscando respuestas en medio del dolor. Participar en este canal es ser parte de algo más grande. Es apoyar un espacio de fe para aquellos que no tienen una iglesia cerca, para los que necesitan una voz de aliento cuando todo parece oscuro. Suscribirte no es solo seguir un canal, es comprometerte con tu crecimiento espiritual. Este contenido es alimento para muchos creyentes que cada día buscan una palabra de Dios, y tú puedes ser parte de ese movimiento. Comenta paz en Cristo ahora mismo y prepárate. Vamos a comenzar un viaje de enseñanza y transformación. Y tal vez, al final de este video, descubras que lo único que necesitabas para cambiar tu vida era aprender a orar como Jesús. En la oscuridad del huerto de Getsemaní, justo antes de enfrentar la cruz, Jesús se apartó a orar. No era una oración de comodidad ni de palabras hermosas para impresionar. Era una oración cruda, llena de angustia, sudor, lágrimas y rendición. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esta frase lo cambia todo, porque aquí no encontramos a un Jesús triunfante hablando con voz de autoridad, sino a un hijo quebrantado luchando con el peso del propósito. Aquí descubrimos que orar no es siempre recibir lo que uno quiere, sino rendirse a lo que Dios quiere hacer, aunque duela. Y es en ese punto donde muchos creyentes tropiezan, oran esperando que Dios cumpla sus deseos, pero no oran para alinearse con su voluntad. Jesús nos enseñó que la oración verdadera no consiste en mover el cielo para que haga nuestra voluntad, sino en transformar nuestro corazón para que abrace el plan de Dios. En Getsemaní, Jesús nos muestra que la oración más poderosa
No es la que cambia las circunstancias, sino la que cambia al que ora. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has clamado por una respuesta, cuando en realidad lo que necesitabas era fuerza para obedecer? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios que quite la copa, cuando esa copa contiene el propósito que te llevará a la gloria? Jesús sudó sangre, sintió terror, angustia, soledad, pero oró, no huyó, no negoció con el Padre, se rindió, y ese acto de rendición en oración cambió la historia de la humanidad. Porque cuando un creyente ora con rendición total, aunque tiemble, aunque llore, aunque le cueste, el cielo se mueve. Y eso puede pasar contigo. Dios no está buscando oradores elocuentes. Está buscando corazones sinceros, dispuestos a decir, no lo entiendo, me duele, pero hágase tu voluntad. Y cuando oras así, cuando decides confiar aún en medio del quebranto, cuando eliges el altar en lugar de la huida, entonces algo sobrenatural ocurre. El ángel que fortaleció a Jesús en Getsemaní fue enviado por el Padre después de esa oración. Lo que estás viviendo hoy quizá no se solucione de inmediato, pero si oras como Jesús oró en Getsemaní, recibirás fuerza, fuerza para morir a ti mismo, fuerza para cumplir el propósito que Dios diseñó para ti antes de que nacieras. Tal vez lo que hoy te está doliendo tanto no es un castigo, sino una copa que debes tomar para que la gloria de Dios se revele a través de ti. Y cuando aprendes eso, ya no vuelves a orar igual, ya no le pides al cielo que te quite el proceso, sino que te acompañe en él. Ya no le ruegas que cierre la puerta que no entiendes, sino que abra tu corazón para aceptar la que sí necesitas. Jesús salió de Getsemaní con el rostro firme, con el alma dispuesta. Y tú también puedes salir de esta etapa con una fuerza que no conocías. La verdadera victoria en la vida no se gana hablando bonito con Dios, sino llorando con sinceridad, entregando el control y diciendo con fe, Padre, si esta es tu voluntad, yo confío. Esta es la primera clave para orar como Jesús, rendir tu voluntad. Y cuando lo haces, tu vida deja de estar en tus manos y comienza a estar en las de Dios. Pero él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Lucas 5:16. En medio de multitudes que lo seguían, enfermos que lo buscaban, discípulos que lo necesitaban, Jesús tomaba una decisión radical: alejarse. No por egoísmo, sino por conexión. No por debilidad, sino por sabiduría. Muchos creyentes hoy están agotados, confundidos, debilitados espiritualmente. Quieren tener paz, quieren ver respuestas, pero no logran escuchar la voz de Dios entre tanto ruido. Están tan rodeados de estímulos, conversaciones, responsabilidades y afanes, que han olvidado cómo estar a solas con el Padre. Jesús nos enseñó que el poder no nace del escenario, ni del ministerio público, ni de la actividad constante. El verdadero poder se cultiva en la intimidad, y esa intimidad no es automática. Es una decisión, una búsqueda, un hábito. ¿Te has preguntado por qué Jesús, siendo Dios, necesitaba orar a solas? ¿Acaso no tenía ya una conexión perfecta con el Padre? Sí, pero aún así se apartaba, porque sabía que el alma humana se contamina con el ruido, se distrae con lo externo, se llena de voces que no vienen de Dios. Jesús no dejaba que la urgencia del mundo lo desconectara de la fuente. ¿Y tú? Muchos dicen, no tengo tiempo para orar. Jesús tenía menos tiempo que tú. Él sanaba, predicaba, caminaba largas distancias, atendía a multitudes, y aún así se retiraba. No hay excusas válidas cuando tu alma tiene sed. Y si estás sintiendo que algo dentro de ti está vacío, seco o en caos, quizás es porque no te has apartado en silencio lo suficiente como para escuchar al Espíritu Santo.
Los lugares solitarios de Jesús eran su refugio, y no eran necesariamente montañas físicas, eran momentos de pausa, de búsqueda intencional, de encuentro personal. No esperes a tener tiempo libre. Haz el tiempo. No esperes que el mundo se calle. Apártate tú. Hay una unción que solo se recibe cuando nadie te aplaude. Hay una voz que solo se escucha cuando todas las demás han sido silenciadas. Jesús salía de esos momentos con dirección. Mientras otros adivinaban qué hacer, Él ya sabía qué pasos dar. Mientras otros improvisaban, Él caminaba en propósito. ¿Sabes por qué? Porque ya lo había hablado con el Padre en secreto. ¿Te gustaría caminar por la vida con esa certeza? Sentir que cada decisión está alineada con el cielo. Entonces debes recuperar tus momentos de soledad con Dios. No se trata solo de orar, sino de apartarte para hacerlo. De crear el espacio, el ambiente, el tiempo. De decirle al mundo, ahora no, necesito estar con mi Padre. Hoy en día muchos buscan contenido espiritual en redes, videos, audios, pero ninguno de ellos reemplaza el momento sagrado en que tú y Dios se encuentran sin intermediarios. El lugar secreto es donde tu identidad es afirmada, donde el temor se disipa, donde las dudas se aclaran, donde la gracia desciende. Jesús no salía a ministrar sin haber estado a solas con Dios. Y tú tampoco deberías salir a enfrentar el mundo sin haber estado primero en esa habitación silenciosa donde el cielo habla. No subestimes lo que puede pasar en 10 minutos de intimidad con el Espíritu Santo. Una palabra en secreto puede cambiar toda tu vida pública. Esta es la segunda clave para orar como Jesús. Crear momentos de soledad con el Padre. No para pedir cosas, no para cumplir con un rito, sino para escuchar, ser restaurado y recibir dirección. Solo los que se apartan regresan con poder. Un día, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1. No le pidió que les enseñara a predicar, ni a sanar enfermos, ni a caminar sobre las aguas. Le pidió que les enseñara a orar. ¿Por qué? Porque después de observarlo, entendieron que todo lo demás fluía de ahí. Que la fuerza que irradiaba, la autoridad con que hablaba, la sabiduría con que actuaba, todo nacía en su tiempo, con el Padre, y entonces lo dio como una guía, una estructura espiritual capaz de transformar tu vida si la vives con el corazón. Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús empieza con una palabra clave. Padre. No un Dios lejano, no un juez frío, no un ser inalcanzable. Padre. Cercano, amoroso, presente. Cuando oras como Jesús, lo primero que cambia es tu percepción de Dios. Ya no es alguien al que tienes que convencer o temer, es alguien que te ama con ternura y te recibe como hijo. Santificado sea tu nombre. Aquí Jesús nos enseña a comenzar no pidiendo, sino adorando. Antes de hablar de tus problemas, honra su grandeza. Antes de contarle tus penas, reconoce su santidad. Cuando lo haces, tu corazón se reordena, tu perspectiva cambia, porque cuando ves cuán grande es Dios, tus problemas dejan de parecer tan gigantes. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Aquí está otra vez la rendición. Jesús nos enseña a desear más el reino que nuestras propias soluciones. Nos muestra que orar no es solo querer salir del dolor, sino desear que Dios establezca su gobierno en nosotros, que lo que está ordenado arriba se manifieste abajo. ¿Has orado alguna vez deseando más la voluntad de Dios que tu propio alivio? Danos hoy el pan de cada día. Ahora sí, Jesús nos invita a presentar nuestras necesidades, pero lo hace con una palabra clave. Hoy. No dice el pan de la semana ni de todo el mes. Enseña a confiar en el sustento diario.
Esto no es solo alimento físico, es provisión emocional, espiritual, familiar. Es la fe de creer que Dios no llega tarde, pero tampoco da antes de tiempo. Es decir, Señor, no necesito ver todo el camino, solo necesito saber que tú me alimentarás. ¡Ay! Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Aquí la oración se vuelve un espejo, nos lleva a revisar el corazón, porque no puedes orar correctamente si estás cargando rencor. Jesús nos recuerda que recibir perdón implica darlo, que una oración efectiva requiere un alma limpia, libre de resentimientos. ¿A quién necesitas perdonar hoy para que tus oraciones fluyan sin obstáculos? No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. La oración como escudo, como protección. Jesús nos enseña a reconocer nuestras debilidades y a depender del Padre para mantenernos firmes. Esta parte nos recuerda que la vida espiritual es una guerra constante y que orar es clamar por cobertura, por discernimiento, por fuerza para no caer en trampas que el enemigo pone a diario. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. La oración termina como empezó, en adoración. Jesús nos enseña a cerrar cada momento de oración reconociendo a quién pertenece todo, no a ti. No al mundo, a Él, porque cuando sabes que todo es suyo, también sabes que tu vida está segura en sus manos. Este modelo de oración no es una fórmula, es un estilo de vida. Es un mapa espiritual para caminar en paz, fuerza y dirección. Y si lo haces tuyo, si cada palabra del Padre Nuestro se convierte en tu manera de vivir y orar, experimentarás una transformación profunda. No vuelvas a repetir esta oración como un ritual vacío. Vívela, respírala, medítala, porque esta es la tercera clave para orar como Jesús. Orar con propósito, con profundidad, con estructura espiritual. Cuando oras como Jesús enseñó, no solo hablas con Dios, te alineas con su reino, recibes provisión, sanas el alma y te cubres del mal. Es más que una oración, es una declaración de fe, una entrega total, una revolución del corazón. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 41-42. El Getsemaní no fue una sala de milagros, ni un lugar de cantos angelicales. Fue un jardín oscuro, lleno de angustia, donde el Hijo de Dios sudó gotas de sangre. Fue el escenario de la oración más humana, más intensa y más dolorosa que Jesús hizo en su vida. Y sin embargo, fue ahí, en medio del quebranto, donde se selló el mayor acto de obediencia que cambiaría la historia de la humanidad. Muchos creyentes hoy oran con expectativa de alivio inmediato. Buscan una oración que calme, que solucione, que quite el peso. Pero hay oraciones, como la del Getsemaní, que no quitan el dolor, lo transforman. Son esas oraciones que no siempre cambian las circunstancias, pero cambian tu voluntad, y ahí empieza la verdadera libertad. Jesús en Getsemaní no pidió riquezas, ni victoria, ni escape. Pidió una sola cosa: si es posible que esta copa pase de mí. Él sabía lo que venía, el dolor, la cruz, la traición, el abandono, y como humano no quería atravesarlo. Pero también dijo, no sé, haga mi voluntad sino la tuya. Aquí está la cuarta clave. ¿Sientes que lo que Dios está permitiendo en tu vida te pesa más de lo que puedes soportar? Estás orando para que se acabe, pero nada cambia. Entonces estás en el lugar perfecto para ser transformado. Porque en el Getsemaní del alma, cuando todo duele y no ves salida, es cuando más cerca está Dios. Jesús no evitó la cruz, pero a través de la oración fue fortalecido para enfrentarla con propósito.
Muchos quieren la gloria de la resurrección sin pasar por el jardín de la rendición. Quieren la victoria sin la agonía previa. Pero toda resurrección viene precedida de un Getsemaní. En ese lugar oscuro, Jesús no oró para cambiar el plan. Oró para alinearse al plan. Y tú también puedes hacerlo. Quizás estás llorando ahora mismo por algo que no entiendes. Quizás Dios no te ha respondido como esperabas, pero lo que estás viviendo, si lo enfrentas con oración y rendición, puede convertirse en el camino que te lleve a tu mayor propósito. La oración de Getsemaní es la más valiente, porque no dice «dame lo que quiero», sino «haz lo que quieras, aunque me duela». Esa oración no te promete alivio inmediato, pero sí una paz sobrenatural. Te llena de una certeza poderosa, que Dios está al control, aunque tú no lo entiendas. Jesús terminó esa oración fortalecido. Se levantó y enfrentó a quienes venían a prenderlo, ya no con angustia, sino con firmeza. No porque el dolor había desaparecido, sino porque la voluntad del Padre lo había abrazado por dentro. Orar como Jesús en el Getsemaní es atreverse a decir: Señor, si esto me forma, si esto me acerca a ti, si esto cumple tu propósito, entonces que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando oras así, el cielo te rodea, aunque no lo veas. Los ángeles te fortalecen, aunque no los sientas, y tu espíritu empieza a caminar con pasos de eternidad. Quizás esta sea tu noche oscura, pero si oras como Jesús oró, saldrás de ella más fuerte, más obediente, más lleno de gloria, porque solo los que se rinden vencen verdaderamente. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: «Lázaro, ven fuera». Juan 11:43. Pocas escenas en la Biblia cargan con tanto misterio, poder y emoción como el momento en que Jesús se paró frente a una tumba y oró. Un hombre estaba muerto, 4 días sepultado, con el cuerpo en descomposición, y sin embargo, una oración conectada al cielo, una palabra pronunciada con autoridad divina, transformó la tragedia en testimonio. ¿Puedes imaginar eso en tu vida? Una oración que no solo consuela, sino que resucita. Una palabra lanzada al viento que entra en lo profundo de lo que ya dabas por perdido y lo trae de vuelta. Lázaro representa todo aquello que ha muerto en ti o a tu alrededor, relaciones que se rompieron, sueños que enterraste, ministerios que se enfriaron, metas que ya no te atreves a mencionar, y la tumba representa tu resignación. Ese espacio mental o emocional donde dices, ya no hay nada que hacer, pero Jesús no ve las tumbas como tú las ves. Él no retrocede ante lo que huele a muerte. Él se acerca, se conmueve y ora. El capítulo 11 del Evangelio de Juan muestra a un Jesús profundamente humano y profundamente divino. Llora por la muerte de su amigo. Se indigna por la incredulidad de los presentes. Y antes de resucitar a Lázaro, ora al Padre en voz alta, para enseñar que todo lo que hacía venía de esa conexión invisible pero poderosa, la oración. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Juan 11, 41, 42. Aquí está la quinta clave para orar como Jesús, orar con una confianza inquebrantable en la escucha de Dios. Jesús no oró dudando, no dijo, si puedes, sino, gracias porque ya me oíste. Cuando oras desde la certeza de que el Padre te escucha, algo cambia en ti. Tus palabras ya no son ruegos desesperados, sino decretos llenos de fe. No hablas con ansiedad, sino con autoridad espiritual. Y luego viene lo que cambia todo. Lázaro, ven fuera. Esta no fue una oración extensa ni llena de adornos. Fue una orden nacida de la oración previa, de la relación íntima con el Padre, una palabra simple pero llena de vida. Porque cuando oras como Jesús, no necesitas gritar para que algo suceda, solo necesitas estar conectado.
Tu autoridad no depende de tu tono, sino de tu comunión. Ahora mira a tu alrededor. ¿Qué está muerto en tu vida? ¿Qué cosa enterraste, tapaste con una piedra y diste por acabada? Jesús te está enseñando que la oración puede desenterrar lo imposible. Pero hay condiciones. Tienes que quitar la piedra, la incredulidad, el dolor, el orgullo, el miedo. Tienes que estar dispuesto a que huela mal, porque no todo lo muerto se ve bonito. Y tienes que creer que su voz tiene poder incluso cuando todo ya parece perdido. Quizás tú mismo eres ese Lázaro. Sal de la tristeza, sal del estancamiento, porque hay vida en su palabra, hay resurrección en su voz, y hay una oración esperándote para activarla. Orar como Jesús es entender que tu conexión con el Padre no solo consuela, sino que revive, que una palabra suya cambia diagnósticos, abre puertas, restaura lo irrecuperable, y que si tú estás unido a Él en oración, también podrás declarar sobre lo muerto y verlo regresar a la vida. Así que hoy, en tu Getsemaní o frente a tu tumba, ora como Jesús. Habla con el Padre, y cuando el momento llegue, ordena con fe: Lázaro, ven fuera. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo y bendijo. Lucas 9:16. Imagina este escenario por un momento. 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, hambrientos, en medio de un lugar desierto. Los discípulos están angustiados, calculando con lógica humana: ¿qué es esto para tantos? El alimento disponible es casi ridículo: 5 panes y 2 peces. Insuficiente, escaso, absurdo. Pero en las manos correctas y con la oración correcta, lo que parece nada se transforma en abundancia desbordante. Aquí se nos revela otra dimensión del poder de la oración: ver lo invisible antes de que ocurra, porque cuando Jesús tomó el pan y alzó los ojos al cielo, no había milagro aún, no había multiplicación, ni canastas llenas, ni rostros satisfechos. Pero él vio algo en el cielo que aún no había llegado a la tierra. Jesús no miró la escasez, no se enfocó en lo poco, oró agradeciendo lo suficiente que no era suficiente. Aún. Y esa es la 6ª clave para orar como Jesús: bendecir lo poco con fe en lo que aún no ves. ¿Alguna vez has sentido que no tienes suficiente fe, suficiente dinero, suficiente energía, suficiente amor? ¿Te has sentido en medio de multitudes de necesidades con las manos vacías? Entonces esta historia es para ti, porque Jesús no esperó tener más para dar gracias. Él levantó lo poco, lo miró con ojos del cielo y oró como quien ya sabe que lo invisible es más real que lo visible. Muchos oran esperando que primero se multiplique, pero Jesús enseña que primero se bendice, luego se parte y luego se multiplica. La bendición precede a la provisión. Esto es lo que cambia vidas. No orar desde la carencia, sino desde la confianza en el Dios proveedor. No maldecir lo poco, sino dar gracias por ello, porque en manos de Dios lo poco se vuelve fuente inagotable. Quizás tú estás sosteniendo tus 5 panes y 2 peces ahora mismo. Una familia fracturada, un ministerio pequeño, una fe que apenas resiste. Y el enemigo te dice: ¿qué es esto para tantos? Pero hoy Jesús te dice: levanta la mirada, bendice lo poco, entrégalo en mis manos. Y en esa acción de fe, la oración se vuelve canal de multiplicación. Porque lo que Jesús hace aquí no es solo milagroso, sino estratégico. Él no reparte hasta haber orado, no parte hasta haber entregado, no suelta hasta haber confiado. ¿Y qué sucede después? Todos comieron, todos se saciaron, y sobraron 12 canastas llenas, una para cada discípulo que dudó. Esa es la lógica divina. Lo que tú crees que no alcanza, Dios lo transforma en excedente.
Lo que tú llamas límite, Él lo llama inicio, y todo comienza con una oración de fe que bendice antes de ver. Orar como Jesús en esta escena es aprender a mirar tu escasez como una oportunidad para que Dios se glorifique. Es declarar con gratitud antes de tener evidencia. Es decir, gracias, Padre, cuando todo lo que tienes en la mano parece una burla frente a lo que necesitas. ¿Y sabes qué más enseña esta historia? Que cuando oras y entregas, tú no serás el único. Bendecido. Miles serán alimentados por tu obediencia, multitudes serán saciadas por tu oración. Así que hoy, tómalo poco, míralo con ojos espirituales, levántalo al cielo y ora como Jesús, con gratitud, con fe, con visión celestial, porque en las manos de Dios lo que tú llamas no alcanza, va a sobrar. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. El huerto de Getsemaní no es solo un lugar geográfico, es una estación espiritual por la que todo hijo de Dios debe pasar alguna vez. Es ese punto donde la presión interior parece aplastarte, donde el alma gime y el cielo parece guardar silencio. Jesús oró allí, pero no como quien pronuncia una fórmula, no como quien espera un milagro inmediato. Jesús oró como quien lucha con su propia alma, como quien se rinde sin rendirse, como quien ama tanto que el dolor no le impide buscar al Padre. Y esta es la séptima clave de cómo orar como Jesús. Orar incluso cuando una oración que no exige, sino que se entrega. Una oración que duele pero no desobedece. ¿Has estado allí? En ese lugar donde clamas: Señor, no quiero pasar por esto. Donde te arrodillas, sabiendo que lo que viene puede costarte lágrimas, reputación, comodidades, incluso amistades. Y sin embargo sabes que es parte del propósito de Dios para ti. Jesús no solo oró 3 veces en Getsemaní. Oró con intensidad, con angustia, con gotas de sudor como sangre, y no pidió otra cosa que esto: si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Orar como Jesús en el Getsemaní no es orar para salir del dolor, sino para obedecer en medio de él. Es orar para que la voluntad del cielo se cumpla, aunque rompa la tuya. En ese momento, Jesús pudo haberse levantado y huido. Tenía poder para hacerlo, pero eligió el camino de la cruz. Y ese camino fue trazado en oración. Aquí es donde muchos fallan. Queremos la victoria de la resurrección, pero sin la angustia del huerto. Queremos la gloria de la Pascua, sin el silencio del Jueves Santo. Pero los propósitos eternos se sellan en la intimidad del Getsemaní. Allí, cuando nadie te ve. Allí, cuando ni tus amigos pueden orar contigo una hora. Allí, cuando todo en ti clama por escapar, pero tu espíritu dice: hágase tu voluntad. ¿Sabes algo? Fue esa oración la que venció al infierno antes de que la cruz sucediera. Jesús no ganó en el Calvario, ganó en el Getsemaní, porque en el Calvario obedeció lo que ya había aceptado en el huerto. Hoy, quizás tú estás allí, sientes que estás a punto de vivir algo difícil, que estás en la antesala de una traición, un juicio, una pérdida o un gran sacrificio, y el cielo parece no responder. Los amigos duermen, el alma se angustia, pero si oras como Jesús oró, si decides no escapar sino rendirte al Padre, si eliges decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya, entonces saldrás de ese Getsemaní fortalecido por ángeles invisibles, sostenido por una fe inquebrantable y capacitado para enfrentar lo que venga con paz, propósito y poder. No subestimes el valor de esa oración silenciosa, no minimices el clamor que nadie más escucha, porque ahí, en la tierra húmeda del huerto, entre lágrimas y determinación,
es donde nacen los redentores, los que cargan la cruz y cambian el mundo. Ora como Jesús, ora en tu Getsemaní, y descubrirás que el cielo no necesita responder con palabras cuando ya te ha cubierto con su propósito. Él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Marcos 4:39. La tormenta no solo es viento y olas. La tormenta es símbolo del miedo, del descontrol, del caos que se levanta en medio de la obediencia. Porque Jesús no estaba escapando del propósito cuando subió a aquella barca, estaba justo en el centro de la voluntad del Padre, y aún así la tormenta vino. ¿Te suena familiar? ¿Has sentido que estás obedeciendo, pero aún así todo parece desmoronarse a tu alrededor? ¿Has vivido momentos en los que hiciste lo correcto, pero el cielo se oscureció y el viento comenzó a golpear tu fe? Aquí es donde Jesús nos enseña una forma de orar que transforma ambientes, la oración con autoridad en medio del caos. Jesús no suplicó al Padre que calmara el mar, no se arrodilló temblando, se puso de pie y habló. Reprendió al viento, ordenó al mar, y se hizo paz. Orar como Jesús es aprender a usar la autoridad que el Padre te ha dado, no solo para resistir la tormenta, sino para ordenarle que se detenga. Muchos creyentes oran como esclavos. Jesús oró como hijo, porque un hijo sabe lo que tiene, sabe quién lo envió, sabe que el cielo respalda su voz cuando está en obediencia. Jesús dormía en la barca, no por despreocupación, sino por confianza, y cuando lo despertaron, no entró en pánico, no corrió a esconderse, se levantó, habló, gobernó. Y tú también puedes orar así, porque si Cristo habita en ti, la misma autoridad del cielo te ha sido conferida, no para manipular, sino para restaurar el orden divino donde el enemigo ha sembrado caos. Piensa en eso. ¿Cuántas veces te has quedado paralizado ante los problemas, cuando lo que debiste hacer fue hablarle a la tormenta? ¿Cuántas veces oraste con miedo cuando el cielo esperaba que oraras con fe? Jesús no se dirigió a los discípulos con piedad. Les dijo: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Y esa es la pregunta que Dios hace hoy a tu alma. ¿Por qué tienes miedo si yo estoy en tu barca? ¿Por qué lloras por lo que puedes ordenar que se detenga? ¿Por qué dudas si ya te di palabra para cruzar al otro lado? Porque sí, recuerda esto, Jesús dijo: «Pasemos al otro lado antes de la tormenta». La tormenta vino, pero no fue enviada para detener el destino, sino para probar la fe. ¿Y cómo se prueba la fe? En la forma como oras en medio del viento. Jesús no oró con queja, no oró con angustia, con certeza absoluta de que el mar escucha a los hijos del Altísimo, y ese mismo poder vive en ti cuando oras en el nombre de Jesús. No es gritar, no es repetir frases, es hablar desde el Espíritu, con convicción, sabiendo que el cielo te respalda. ¿Estás enfrentando una tormenta, una crisis familiar, una batalla en tu salud, una pérdida económica, una traición inesperada? Levántate como Jesús. Reprende el viento del miedo, ordena al mar de la confusión que se calle, y verás cómo se hace grande bonanza. Porque orar como Jesús no es solo pedir paz, es traer paz con tu palabra, porque el príncipe de paz habita en ti. El caos no tiene la última palabra, tu oración sí, y cuando oras como Jesús, el cielo responde y el mar obedece. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Marcos 6:41. Aquí encontramos
Una forma sorprendente de oración. Jesús no oró pidiendo más, oró agradeciendo por lo poco: 5 panes, 2 peces, 5.000 hombres sin contar mujeres ni niños. Y sin embargo, en lugar de desesperarse, Jesús miró al cielo y dio gracias. Esta es la novena clave para orar como Jesús. Orar con gratitud anticipada, confiando en la provisión del Padre, aun cuando lo que tienes en las manos parece insuficiente. ¿Alguna vez has sentido que lo que tienes no alcanza? ¿Que tus fuerzas son pocas, tus recursos limitados, tus habilidades mínimas para lo que enfrentas? Jesús también estuvo en un escenario así, rodeado de necesidad, frente a una multitud con hambre, con tan solo un almuerzo en las manos. Y sin embargo, no, entró en ansiedad, no se quejó, no dijo: Padre, esto no alcanza. Jesús bendijo lo que tenía, levantó los ojos, no para quejarse, sino para dar gracias. Esa es la clave. Cuando oras con gratitud antes del milagro, estás activando la fe que mueve el cielo. Cuando oras con un corazón agradecido por lo que aún no ha sido multiplicado, estás posicionándote para ver lo imposible convertirse en abundancia. Jesús enseñó que la fe verdadera no espera ver para agradecer. Agradece primero, confía primero, bendice lo pequeño y luego observa cómo Dios lo multiplica. ¿Tienes poco hoy? ¿Estás viviendo un tiempo de escasez emocional o material? ¿Sientes que no tienes suficiente para seguir, para ayudar, para avanzar? Entonces haz como Jesús. Mira al cielo, bendice lo que tienes y comienza a repartir, porque el milagro no ocurrió en las manos del cielo, sino en las manos de Jesús mientras repartía. La multiplicación llegó cuando dejó de mirar la escasez y comenzó a actuar desde la gratitud. Y tú también puedes vivir esto. Puedes comenzar a orar desde el gozo de saber que Dios es suficiente, incluso cuando tú no lo eres. Muchos oran desde la queja, esperando quejarse hasta que el cielo se compadezca. Pero Jesús nos enseñó a orar desde la certeza de que el Padre ya tiene el milagro preparado y solo espera que agradezcamos con fe. Cuando lo haces, algo cambia en tu atmósfera. Tu mente se renueva, tu corazón se ensancha y tus ojos comienzan a ver no lo que falta, sino todo lo que puede ser multiplicado. Piénsalo bien. 5 panes, 2 peces, una oración de gratitud y una multitud saciada. Así opera el reino, no desde la abundancia humana, sino desde la fe agradecida que sabe que Dios es más que suficiente. Hoy toma tu poco, míralo, no con desprecio, sino con gratitud. Preséntalo al cielo y dile: Padre, gracias por lo que ya has provisto. Yo sé que esto es el comienzo del milagro. Porque orar como Jesús es declarar con tu gratitud que el milagro ya está en camino, aunque tus manos aún no lo vean por completo. Y cuando lo hagas, descubrirás que el cielo responde a los que agradecen antes de ver, no después. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Hay momentos en la vida en los que no queremos avanzar, momentos donde el alma tiembla, los músculos se tensan, la carne se resiste, no porque no amemos a Dios, sino porque el precio de la obediencia parece demasiado alto. Jesús también estuvo allí, en Getsemaní, un huerto de decisiones, un lugar donde la oración no fue para pedir un milagro, sino para rendir la voluntad. Este es uno de los tipos más profundos de oración que existen. Una oración que no nace de la necesidad, sino de la entrega. No busca cambiar las circunstancias. Busca alinearse con el corazón del Padre. Jesús no dijo: quiero escapar de esto. Dijo: si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía lo que venía: dolor, traición. Está soltando el control.
Estás renunciando a tu derecho de decidir. Estás eligiendo el camino del Espíritu por encima del camino de la carne. Muchos oran para cambiar el destino, pero los que oran como Jesús oran para cumplir el propósito. ¿Y sabes qué ocurrió después de esa oración? El cielo respondió. Un ángel vino a fortalecerle. No le evitó la cruz, pero le dio fuerza para cargarla, porque la oración que rinde la voluntad no siempre cambia lo externo, pero te transforma por dentro. Tal vez hoy estás en un Getsemaní personal, en una decisión difícil, en un momento donde no sabes si avanzar o retroceder. Quizás hay algo que Dios te está pidiendo y tu alma lucha. Quizás hay una renuncia, una entrega, un perdón, una obediencia que te cuesta demasiado. Y allí, justo allí, necesitas orar como Jesús. No con frases bonitas, sino con el corazón desnudo ante el Padre. No con manipulación espiritual, sino con rendición verdadera. Y dile con fe: Padre, yo quisiera otra salida, otra opción, pero si esta es tu voluntad, hágase, no lo que yo quiero, sino lo que tú sabes que es mejor. Eso es orar con madurez. Eso es orar desde el Espíritu y no desde la emoción. Eso es amar a Dios más que a tus propios planes. Y cuando oras así, el cielo te fortalece, la gracia desciende. La paz te abraza, aunque la tormenta siga. La fe se renueva, y tu alma se prepara para cumplir el propósito eterno. Jesús oró en Getsemaní, y salió fortalecido para enfrentar la cruz. Tú también puedes hacerlo, porque el que se rinde en oración se levanta en poder. El que se entrega al Padre se alinea con el cielo, y aunque duela, aunque cueste, después de Getsemaní siempre llega la resurrección. No huyas de la copa, ora para tener fuerza para beberla. Y recuerda, lo que hoy te quebranta, mañana será tu victoria. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Mateo 23:37. Hay una oración que nace del dolor por los demás, una oración que no pide para uno mismo, sino para aquellos que caminan lejos de la verdad. Una oración que brota como un clamor, como un lamento, como un grito desde las entrañas del Espíritu. Esa oración se llama intercesión. Jesús no solo oró por sus discípulos, Jesús también oró por aquellos que lo rechazaban, por una ciudad que lo despreciaba, por un pueblo que había endurecido su corazón. Y no fue una oración fría, fue una súplica con lágrimas, un lamento desde lo más profundo de su compasión divina. Jesús lloró por Jerusalén. Este tipo de oración nos revela el corazón tierno del Salvador, un corazón que sufre por los perdidos, que no se resigna al juicio, que clama por misericordia aun cuando la justicia parece necesaria, un corazón que intercede. ¿Has llorado alguna vez por alguien en oración? ¿Has sentido ese peso en el pecho al pensar en un ser querido que camina en tinieblas? ¿Has sentido el quebranto por una nación, por una generación que se aleja de Dios? Entonces sabes lo que es orar como Jesús oró por Jerusalén. No se trata de repetir palabras bonitas, se trata de sentir en el alma el dolor del cielo. La intercesión no es una lista de peticiones, es un clamor. Es una carga que el Espíritu pone en tu espíritu. Es cuando tus lágrimas se convierten en palabras. Es cuando oras no por conveniencia, sino por amor. Jesús miró a Jerusalén y no la condenó con su boca, la amó con su oración. Y aunque esa ciudad lo traicionaría, aunque la cruz lo esperaba, Él no cerró su corazón. Eso es orar como Jesús. Es llorar por los que no quieren ser rescatados, es suplicar por los que se han endurecido, es amar incluso a los que te hacen daño, es clamar para que Dios tenga misericordia, aunque sepas que muchos rechazarán su gracia. Esta es una oración que transforma, porque cuando oras así, Dios te entrega parte de su carga, y al cargarla contigo,
te conviertes en un verdadero instrumento del reino, no uno que solo pide, sino uno que también intercede. ¿Hay alguien por quien debas llorar en oración hoy? ¿Un hijo, una madre, un amigo, una pareja, una nación? Jesús te enseña que interceder es el camino del amor más puro. Es orar sabiendo que puedes no ver resultados inmediatos, pero lo haces porque Dios lo haría, porque su corazón sigue llamando, aunque el mundo cierre sus oídos. Y cuando oras así, algo se rompe en el mundo espiritual. Dios escucha las lágrimas del justo. Dios honra la oración que nace del amor. Y muchas veces esa oración abre caminos invisibles en los corazones más duros. No subestimes el poder de interceder. Es una de las formas más sagradas de parecerte a Jesús, porque interceder es llevar sobre tus rodillas lo que otros no saben cómo entregar. Y aunque no lo veas aún, esa oración es semilla sembrada en tierra seca que un día dará fruto. Tal vez no hoy, tal vez no como esperas, pero nunca será ignorada por el cielo. Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Juan 11, 41, 42. Hay oraciones que sostienen, oraciones que consuelan, oraciones que fortalecen, pero hay un tipo de oración que rompe el velo entre la vida y la muerte. Una oración tan llena de fe, tan conectada con el corazón de Dios, que lo imposible se convierte en testimonio. Jesús llegó tarde, humanamente hablando. Lázaro ya llevaba 4 días muerto. La tumba estaba cerrada, el olor era insoportable y los corazones llenos de decepción. Marta dijo, «Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». María solo lloraba, y los judíos murmuraban. Pero en medio del dolor, Jesús no se desesperó, oró. No fue una oración larga, no fue una súplica desesperada, fue una declaración de intimidad con el Padre, una afirmación de confianza absoluta. Yo sabía que siempre me oyes. Esa es la oración que levanta muertos, la que nace de una fe madura, la que no necesita gritar para ser escuchada, porque ya ha cultivado una relación con Dios. Una oración dicha en voz alta, no para manipular el milagro, sino para que los demás vean la gloria de Dios. Jesús no rogó, Jesús declaró. Y después de orar clamó a gran voz, «Lázaro, ven fuera». Y el muerto salió. ¿Puedes imaginar eso? Una oración sencilla y un milagro glorioso. Una oración de fe y un cuerpo resucitado, un clamor y una tumba vacía. Eso es lo que puede pasar cuando oras como Jesús. Quizás hoy no estás frente a una tumba física, pero sí emocional. Quizás hay algo muerto en ti o en alguien que amas, un sueño, una esperanza, una relación, una fe, un propósito. Tal vez todo parece perdido. El tiempo pasó, la herida huele mal, y todos ya cerraron la tumba. Pero escucha esto, Dios todavía oye, Dios todavía puede, Dios todavía resucita. La oración de Jesús en la tumba de Lázaro nos recuerda que no hay situación demasiado muerta para el Dios de la vida, que no hay final que Él no pueda reescribir, que no hay cementerio que Él no pueda convertir en jardín. Pero hay algo más poderoso aquí. Jesús no actuó solo. Antes de resucitar a Lázaro, oró. Antes de hablar al muerto, habló con el Padre, porque la verdadera autoridad en la tierra proviene de la intimidad con el cielo. Si quieres ver milagros, no basta con gritar.
Debes primero rendir tu corazón, entrar en su presencia y desde esa comunión declarar vida donde hay muerte. Esa es la oración que cambia todo, la que no busca emocionar a los hombres, sino conectar con el cielo, la que no se basa en fórmulas, sino en fe. Hoy puedes hacer esa oración. Hoy puedes pararte frente a tu Lázaro y decir, Padre, yo sé que me oyes, y luego con autoridad espiritual clamar, vida, ven, fuera. Porque el que ora como Jesús camina con autoridad, y donde hay fe genuina, hasta lo muerto puede vivir de nuevo. Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:46. Esta es la oración más intensa, más íntima y más poderosa que jamás se haya pronunciado desde un lugar de dolor extremo. No fue una súplica de liberación, no fue un pedido de ayuda, fue una rendición total, una entrega completa del alma al Padre. En ese instante, colgado en la cruz, desangrado, humillado, solo, Jesús hizo una oración que estremeció al cielo y partió en dos el velo del templo. Una oración que no solo cerraba un ciclo, sino que abría las puertas de la eternidad para toda la humanidad. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto no es solo una frase para el momento de la muerte, es una forma de vivir. Es la expresión de quien ha confiado plenamente en Dios, incluso cuando todo parece haber terminado. Aquí no hay desesperación, hay confianza, aquí no hay rabia ni queja, hay entrega, aquí no hay duda, hay certeza de que las manos del Padre son el lugar más seguro para dejar el alma. Esta oración te desafía a vivir desde otro lugar, desde la rendición, desde la entrega total, desde una fe que no solo pide cosas a Dios, sino que le entrega todo, incluso lo más profundo, el Espíritu. Muchos oran buscando respuestas. Jesús oró entregando su esencia, porque cuando oras de verdad, no buscas controlar a Dios, buscas descansar en Él. ¿Cuántas veces oramos exigiendo? ¿Cuántas veces usamos la oración para negociar, para que se haga nuestra voluntad? Pero Jesús, en su momento más oscuro, no pidió nada para sí mismo, solo se entregó. Y esa entrega no fue en derrota, fue en victoria. Jesús no murió como víctima, murió como redentor. Murió cumpliendo la voluntad del Padre. Y su última oración fue una declaración de fe profunda. En tus manos me entrego. Para ese futuro que no puedes controlar, puedes decir, Padre, en tus manos encomiendo mi ansiedad, en tus manos encomiendo mi familia, en tus manos encomiendo mi pasado, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando oras así, te liberas. Dejas de cargar con lo que no puedes resolver y le dices a Dios, confío más en tus manos que en mi fuerza, confío más en tu plan que en mis deseos. Y esa es una oración que transforma, porque en la rendición está el poder. La entrega está la paz. En confiar está el verdadero descanso. Jesús nos enseñó que orar también es soltar. Soltar el miedo, soltar el control, soltar la necesidad de entenderlo todo y descansar en el amor del Padre. Haz esta oración hoy, no solo con tus labios, sino con tu corazón. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y verás cómo la muerte cede lugar a la vida, cómo el caos se convierte en calma, cómo la cruz se convierte en puerta abierta al cielo, porque cuando oras como Jesús, hasta en el dolor más profundo encuentras propósito y descubres que nunca has estado fuera de las manos del Padre. Has llegado hasta aquí, al final de este mensaje, y eso no es algo menor, no es casualidad, no es coincidencia, es propósito divino.
Pocas personas llegan hasta el final de una enseñanza como esta, porque pocos están dispuestos a detenerse y escuchar. Pocos son los que tienen el corazón sensible para recibir una palabra que incomoda, que sacude, que transforma, pero tú has permanecido, tú has perseverado, y eso dice mucho de ti. Habla de tu hambre por Dios, de tu deseo de crecer, de tu sensibilidad espiritual. Y quiero que sepas algo. No estás solo. Dios ha estado contigo durante todo este video. Él te trajo aquí, Él te habló aquí, y Él seguirá contigo después de esto, porque Él honra a los que le buscan de verdad. Hoy has aprendido algo más que teoría. Hoy fuiste confrontado con el estilo de vida de Cristo. Aprendiste a orar como Jesús, no como una repetición religiosa, sino como una conexión viva con el Padre. Entendiste que orar es mucho, más que hablar, es rendirse, confiar, declarar y vivir en la voluntad de Dios. Y por eso, ahora quiero invitarte a sellar este momento. Te animo a que comentes aquí abajo esta frase: hoy aprendí a orar como Jesús y mi vida no volverá a ser la misma. Escribirlo es un acto de fe. Es declarar con tus propias palabras que esta enseñanza no pasó por ti sin dejar huella. Es afirmar que algo cambió dentro de ti, que ya no oras igual, que ya no caminas igual, que hay un nuevo fuego en tu interior. Además, al comentar esa frase, me ayudas a saber quiénes son los valientes, los decididos, los que permanecen. Quiero ver tu nombre entre los que eligen vivir diferente, entre los que están diciendo: Señor, estoy aquí, quiero más de ti. Y si este video te tocó, si en algún momento sentiste que el Espíritu Santo te hablaba directo al corazón, entonces compártelo. No lo guardes para ti solo. Piensa en cuántas personas están perdidas, agobiadas, cansadas. Piensa en aquellos que oran sin saber cómo. Piensa en los que ya no oran, porque creen que Dios se ha olvidado de ellos. Este video puede ser una respuesta, una luz, un nuevo comienzo. Cuando compartes este mensaje, estás haciendo más que usar un botón. Estás siendo parte del plan de Dios. Estás sembrando esperanza. Estás llevando agua viva a un corazón sediento. No subestimes el poder de una acción tan simple. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Este canal no es un proyecto más. Es un espacio donde muchas personas encuentran consuelo, guía, palabra y dirección cuando más lo necesitan. Hay quienes viven en lugares donde no hay iglesia. Otros no tienen con quién hablar de fe. Otros sienten que no encajan en ninguna comunidad. Y para ellos, este canal es una familia espiritual. Cada video es una semilla de fe. Cada enseñanza es un alimento para el alma, y al suscribirte estás diciendo: quiero seguir creciendo, quiero caminar acompañado, no quiero apagar el fuego que Dios está encendiendo en mí. Si ya estás suscrito, te doy gracias. Gracias por formar parte de esta misión. Gracias por ser uno de los que sostienen este espacio con su presencia y oración. Y si aún no lo estás, suscribirte hoy puede marcar el inicio de una nueva etapa en tu vida espiritual, porque así como una vela encendida puede prender muchas otras, tu compromiso puede encender la fe de muchos. Pero una vela apagada no da luz, no guía, no calienta. No te quedes apagado, enciéndete y ayuda a que otros también brillen. Ahora, antes de irte, quiero pedirte una última cosa. No cierres este video todavía. Quédate conmigo unos minutos más. Deja que la música que empieza a sonar ahora te acompañe a orar. No con mis palabras, con las tuyas. No repitas, habla. No finjas, abre el alma. Dile al Señor lo que sientes, lo que necesitas, lo que temes, lo que sueñas. Dale gracias por lo que aprendiste hoy. Entrégale lo que te pesa. Pídele fuerzas para orar como Jesús, no solo hoy, sino cada día. Y quédate en ese espacio de silencio, aunque solo sean unos minutos. Esos momentos en silencio son sagrados. Es ahí donde Él habla, donde Él sana, donde Él te transforma. No te vayas sin hacer eso.
No apagues la conexión que ya comenzó. Deja que esta enseñanza siga trabajando en ti incluso cuando termine el video. Porque lo que aprendiste hoy no es una información, es una transformación. Ahora sabes cómo orar como Jesús, y eso, si lo aplicas, cambiará tu vida para siempre. Verás tus pensamientos alinearse con los del Padre, verás tus decisiones llenas de sabiduría, verás puertas abrirse, corazones cambiar, milagros florecer, pero no por repetir palabras, sino por vivir en esa dimensión de oración viva que Jesús nos enseñó. Así que te bendigo por quedarte, te bendigo por perseverar, te bendigo por buscar más de Dios, y te animo a seguir viendo los demás mensajes del canal, no porque sean míos, sino porque son parte de un mover que Dios está usando para despertar a sus hijos. Muchos me escriben diciendo, este canal es mi iglesia, y eso es un privilegio, pero también una responsabilidad. Aquí estamos para levantarnos, fortalecernos y ser usados por Dios. Y tú ya formas parte de esto. Nos vemos en el próximo video. Pero mientras tanto, quédate aquí en silencio, dejando que esta música te envuelva. Y mientras suena, agradece, adora, entrégate y repite en tu corazón, Señor, enséñame a orar como tú y úsame para tu gloria.